Son las 9 de la mañana con 10 minutos, ya listos para empezar a llevar adelante el panel del día de hoy, donde tenemos ahí varias temáticas que queremos empezar a abordar con nuestros invitados de esta jornada de día jueves. Está con nosotros el director de incidencia de Pivote, Sebastián Rivas. ¿Cómo está, Sebastián? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Saludo a ti y a todos los que nos escuchan. Y también saludamos a quien se incorpora también a lo que son nuestros paneles el día de hoy. Él es doctor en filosofía política, investigador de la Fundación Chile 21, Claudio Coloma. ¿Cómo estás, Claudio? También muy buenos días y gracias por integrarte con nosotros al panel. Parece que estás no te escucho. Permiso, hola, supongo que ahí sí que sí. Están hablando de mí, pero yo no escucho nada. Ya. Vamos a tratar de mejorar entonces el audio de lo que es Claudio para poder entonces tener esta conversación adecuada entonces en el marco de nuestro panel. Vamos ahí a tomarnos el tiempo para poder reconectar entonces con Claudio. Ya estamos, eso sí, con Sebastián y voy a aprovechar mientras mejoramos también esa comunicación, Sebastián, de plantearte el tema del día. Efectivamente estamos ahí comentando las palabras del presidente Gabriel Boric en esta recepción que se hizo a los deportistas del Team Chile, donde planteaba el por qué no soñar con los Juegos Olímpicos de 2036. Y ahí vienen también no solamente los análisis en cuanto al realismo con que podemos enfrentar esa fecha que se ve lejana, pero que desde la perspectiva organizativa no es mucho tiempo. Y efectivamente, ¿qué tiene que ir acompañado de esto? No solamente está el tema de infraestructura, yo creo que también está algo que hemos conversado con los especialistas también de nuestra universidad en temas deportivos, el poder también dar el ancho desde la perspectiva deportiva, en la representación, en lo que va a ser el desempeño de quienes nos representan. ¿Cómo lo ves tú, Sebastián, para partir contigo en este tema? Muchas gracias, Rodrigo. Solamente para avisarle ahí a la producción, creo que con Claudio compartimos el problema. Yo te escucho muy a lo lejos, así que si lo pueden arreglar, fantástico. Perfecto. Pero sí, yo escuché la pregunta y traté de aguzar el oído. Y me parece que, a ver, si es que nosotros estamos hablando de el tema de cómo podemos establecer Juegos Olímpicos o postular a los Juegos Olímpicos, me parece primero que todo, vamos a constatar un par de cosas. Me parece primero que todo que hay un efecto en el ánimo país que no es menor en términos de la Organización de los Panamericanos, que yo creo que es una organización que finalmente salió muy bien. Y estas cosas que parecen muy abstractas no lo son tanto. Yo creo que efectivamente fue una muy buena decisión organizar los Panamericanos. No tengo ninguna duda de eso. Me parece que, de nuevo, o sea, los efectos que nosotros vimos en términos de que hace años que yo no veía por lo menos el Estadio Nacional repleto para una gesta deportiva con tanta diversidad de personas de todas las edades, viendo deportes que no son el fútbol. Es muy interesante lo que ocurre ahí. Creo que como sociedad es algo muy positivo y además hay que recordar, digamos, yo creo que este evento también para nosotros es un bálsamo después de todo lo que nos ha ocurrido en los últimos 4 o 5 años. Recordemos que a veces se nos olvida, cuando vino el estallido de octubre de 2019, Chile estaba en línea para organizar la cumbre de la APEC, también estaba en línea para organizar la primera final de la Libertadores que se iba a hacer en estadio, digamos, que fuera neutral. Y que esto ya hoy día es una tradición, terminó la final de la Libertadores, la Sudamericana. Creo que esto nos reposiciona como un lugar para poder tener actividades masivas con un estándar espectacular. Creo que las imágenes de los atletas en el metro son una de las cosas que nos vamos a llevar en la memoria, digámoslo así. Y eso, claro, nos lleva a la pregunta que tú dices en términos de los Juegos Olímpicos. Evidentemente los Juegos Olímpicos son palabras mayores, y yo aquí quisiera ponderar dos cosas. Primero que todo, en términos de la idea de postular, a mí me parece que es muy interesante al menos explorarlo. O sea, creo que efectivamente para un lugar como Chile puede ser muy atractiva la idea de visibilizarse a través de una experiencia así, que evidentemente todo lo que vimos es multiplicado a nivel mundial. Hay algunas prevenciones que yo tendría, así, por ejemplo. ¿A qué voy con esto? Que los Juegos Olímpicos en otras partes han tenido costos extremadamente incontrolables. Le pasó a Atenas en 2004. Recordemos que, hay quienes culpan, no es directo, pero hay quienes dicen que la crisis económica griega se acrecentó muchísimo por la inversión que tuvieron que hacer, porque la escala del país no estaba preparado para recibir. Sería una cosa parecida a lo que nos ocurriría a nosotros. A Río 2016... también le ocurrió. Pero hay un modelo costo efectivo que está empezando a probarse en París para las Olimpiadas del próximo año, que podría ser interesante. Yo creo que, si es que nosotros nos pusiéramos absolutamente serios,
Y a mí el tema me apasiona, así que pido disculpas si me extiendo un poco. Lo que habría que hacer es ver lo que está haciendo Brisbane. Brisbane va a ser Brisbane, Australia, va a ser la sede de los Juegos de 2032. Y Brisbane, si bien es una ciudad del primer mundo, tiene estándares, digamos, muy importantes, es algo que uno podría equiparar con Santiago, de cierta manera. Yo creo que es interesante, digámoslo así, alguien planteaba, bueno, y si no es 2036, 2040, pero tomarlo en serio, yo creo que es interesante. Yo creo que para nosotros este tipo de elementos son muy importantes, y yo creo que si uno mira el sur global, probablemente Santiago es una de las capitales que tiene mejores condiciones para poder realizar este tipo de eventos. Ahora, para eso hay un camino. Hay que organizar mundiales de atletismo, hay que organizar Juegos Olímpicos de la Juventud. Me parece que es muy interesante hacerlo, y si lo hacemos, igual yo creo que la elección está, como los Panamericanos, hay que hacerlo de manera seria, metódica, aprender de las elecciones, y me parece que puede ser un gran aporte de Rodrigo Arcay. Sí. ¿Me escuchas mejor ahí tú, Sebastián? Mira, ahí con los audífonos. Ahí sí, ahora nos escuchas tú, Claudio. Ahí parece que están los dos ya con mejor audio. Claudio, ¿tú me escuchas bien? Sí, mira, bueno, entendiendo que estamos hablando de una potencial o una idea de organizar Juegos Olímpicos en Chile. Yo comparto el argumento y la apreciación que hace Sebastián. Por tanto, para no caer en más autocomplacencia nacionalista y no dar, digamos, el aburrimiento, no extender el discurso, porque lo comparto todo y lo estamos leyendo en todas partes. Déjame ser el Grinch de la idea. Digamos. Bien, en primer lugar, estamos pensando o estamos lanzando la idea de organizar Juegos Olímpicos en un país en donde acceder al aeropuerto internacional es extremadamente difícil. O sea, en nuestra historia y con esta especie de orgullo que sentimos por ser el país latinoamericano más desarrollado, es inconcebible que no haya estaciones de metro que conecten al centro de la capital con el aeropuerto, y a su vez el aeropuerto se conecte a través de vías expeditas a ciudades como Rancagua, La Serena u otras. Por tanto, esos son requerimientos de infraestructura urbana básicas que la capital y el país no puede pretender subsanar a partir de Juegos Olímpicos. O sea, hay mucha infraestructura que está al debe. Eso como primer término. En segundo término, me parece que hay todavía mucho camino que recorrer en materia de competitividad deportiva, y ahí no estoy culpando a los deportistas precisamente, digamos, a toda la infraestructura social, pública, privada, que permita efectivamente justificar que realizar Juegos Olímpicos va a ser mucho más que el mes de brillo que va a tener internacionalmente el país. O sea, la infraestructura que se desarrolle no solamente va a quedar como legado para desarrollar el deporte, como va a ocurrir con esta, sino que tiene que haber un camino entremedio, largo, en el cual el deporte chileno se desarrolle. Y ahí me parece que nuestro país peca o ha pecado de algo. No lo he investigado, es solamente una problematización que planteo, nada más. A mí me llama profundamente la atención, por ejemplo, ya que la cuestión cubana está de moda, que con todos sus problemas, con todo lo que se denuncia en Chile, con todo lo que se condena en Chile hacia Cuba, Cuba en este juego panamericano, como en los anteriores, es una potencia deportiva. Y Chile no. Y Chile recién en los pasados Lima y en este está encumbrándose dentro de los primeros, pero todavía muy lejos de Cuba. O sea, ese país terrible donde por lo visto no se puede desarrollar nada porque está todo mal. Pero sin embargo hay deportistas que están rindiendo con todas las limitaciones. No estoy defendiendo el régimen cubano, estoy tratando de hacer un paralelo. Lo que yo veo en nuestro país es que el deporte no se ha tomado como una herramienta importante de la política exterior y de su imagen. Es decir, jugar en Juegos Olímpicos, participar en Olimpiadas o participar en eventos internacionales no solamente es una cuestión de mercado, de deportistas, de profesionalismo, sino también una cuestión de proyección de la política exterior del país. Y en eso, naturalmente, que Chile hace rato que está muy atrasado. Bueno, nosotros ahí con las opiniones que ya nos han planteado Sebastián y Claudio, les invitamos a que también hagan lo mismo en nuestras redes sociales, @Radio Usach en Instagram, en X, y nuestro WhatsApp, el +56926493001. No sé cómo les está llegando el audio para también tener claridad. ¿Me escuchan bien ya?
Haremos el mejor esfuerzo, haremos Sí, el mejor esfuerzo. sí, parece que ya tenemos Sí. en todo caso mejor recepción que cuando comenzamos esta conversación. Quiero ya entrar en las temáticas de una u otra forma. También Claudio traía a colación este tema que ha estado marcando estos días posteriores a los Juegos Panamericanos y que tiene que ver con estos atletas cubanos que salieron de lo que es la Villa Panamericana y efectivamente están en el tema de la solicitud de refugio. Es parte de lo que ha sido planteado por la ministra Carolina Toá. 5 personas se han acercado, dice, a solicitarlo. Aseguró que sobre estos deportistas de su delegación, que hasta que no venza su visa puede estar legalmente dentro del país. Pero más allá de lo que está pasando actualmente, yo quiero entrar en lo que tiene que ver con la forma en que se ha desarrollado este procedimiento en el país. Vemos a un gobierno que pareciera que no tiene muy clara la situación en la que están, dónde se están quedando. Veo un poco dubitativas las autoridades y por otro lado he visto además que son ex personeros de oposición los que han estado también articulando la recepción, el apoyo, generando las redes para estos deportistas cubanos. Quiero entrar en este tema y efectivamente hablar respecto a cómo se ha estado asumiendo por parte de las autoridades, pero también por particulares la situación que están viviendo estos deportistas. Sebastián, parto contigo. Muchas gracias, Rodrigo. A ver, yo creo que, primero que todo, y siempre tú sabes que yo pongo el matiz, creo que estamos hablando también acá de situaciones personales, por lo tanto, yo no conozco exactamente cuáles son los motivos que tienen, digamos, los deportistas cubanos para haber hecho la decisión más allá de lo que ellos han revelado. Por lo tanto, en eso creo que uno siempre tiene que tener un grado de cautela y deferencia con hay la una persona. nebulosa ahí, ¿no? No son decisiones fáciles, por lo tanto, ese es el punto número uno para poder hacer cualquier análisis para mí. Dicho eso, a ver, me parece que existe, en este caso, digámoslo así, vamos de lo general a lo particular. Lo general es que algo ocurre, que esto es un patrón en general con los atletas cubanos cuando van a eventos internacionales. Esto no es el caso chileno y no es el caso de estos panamericanos la primera vez que ocurre, esto ocurre frecuentemente. De alguna forma pone en tensión, digámoslo así, qué es lo que pasa, digamos, porque digámoslo así, estas deserciones tienen muchos costos para las personas en términos de que no pueden volver a su país por un buen tiempo. En caso de que vuelvan, pueden incluso enfrentar juicios. Es una situación bastante complicada, por lo tanto, primero que todo, los atletas están en una situación bastante límite, bastante compleja. Algo de ello puede tener que ver con las presiones deportivas o los elementos. Santiago Fort, medallista olímpico nacionalizado chileno, que viene de Cuba, contaba eso, que en el fondo en el alto rendimiento cubano es muy importante ser el primero o el segundo, pero que ya después, si eres el tercero o el cuarto, ya la cosa se empieza a complicar. Santiago Fort, ojo, salió legal de Cuba. Ingresó ilegal a Chile, pero salió legal de Cuba. Pero cuando uno está hablando de nuevo de deserciones, yo creo que estamos hablando de una situación mayor que involucra sin duda también el escenario interno que está viviendo el país, y yo creo que en eso tiendo a pensar que el gobierno debiera ser deferente y debiera ser muy cuidadoso, dado lo complicado que es el escenario alternativo, que sería devolver a estas personas a Cuba, digamos. Me parece que eso es muy complejo y que una situación de refugio se debiera estudiar totalmente en su mérito. También me ha parecido, a ver, creo que el gobierno ha estado desafortunado en algunas declaraciones. Me parece que la declaración de ayer de la ministra Toá, que yo puedo entender el fondo, uno puede poner voluntad, uno sabe y le conoce la trayectoria a Carolina Toá para saber que lo que está diciendo, digámoslo así, es una mala cuña en términos de que podrían estar turisteando. Pero es muy evidente, el motivo de la salida, es muy evidente que más allá de lo legal, más allá de que evidentemente por temas de visa los atletas cubanos podrían estar un tiempo bastante más amplio en nuestro país todavía, sin que eso constituya ninguna falta, sin que tenga que pedir asilo. Estamos en una situación que tiene un escenario que tiene más complejidades, y creo que en eso también... para el gobierno es una situación bastante complicada, porque por una parte enfrenta una situación donde está en tensión algo que el gobierno ya hace mucho tiempo ha levantado como un tema, que es la migración humanitaria. Esto caería dentro de ese margen, digamos, un refugio.
y por otra parte enfrenta una tensión, enfrenta una presión. Creo que nosotros no podemos ser indiferentes a que Cuba es una palabra y es un país que genera sentimientos encontrados en la coalición de gobierno, que evidentemente tiene una particularidad histórica que yo creo es difícil de negar. Es un proceso que viene hace muchísimas décadas, digamos, es una de las últimas herencias mundiales grandes que tenemos de la Guerra Fría. Pero efectivamente al gobierno le genera una complicación. Creo que de nuevo, no es un tema agradable. Efectivamente también existe este vínculo. Ahora yo ahí digamos lo que no tengo claro, digamos, es cuál es el nivel de vínculo con la oposición. Yo sé que hay un ex asesor del presidente Piñera que está. Un ex asesor, Mijail Bonito, que uno de los abogados, fue también asesor en La Moneda en su momento, por eso ahí se hace también el vínculo. Claro, pero el fondo en eso, y para ser totalmente justo, yo sé el rol que tuvo Mijail Bonito, pero también Mijail Bonito viene de esta historia. Sí. Mijail Bonito es cubano. Sí. Y por otra parte también él está dedicado hace un tiempo a este tipo de... O sea, de hecho el estudio de abogados se dedica a estos temas. Claro. Entonces, evidentemente aparece un vínculo político, evidentemente uno no puede ser totalmente ciego en términos de que estas son conversaciones que son más, digamos, son más mejor recibidas en un sector que en otro, pero me parece que no podemos perder el foco, digamos, de que estamos en una situación bastante límite y que lo que nos debiera preocupar es que esos atletas pudieran estar bajo la mayor protección y que pudieran tener un proceso libre, justo y rápido, digamos, para poder estudiar cuáles son los méritos para poderles conceder eventualmente un refugio o un asilo, que creo que finalmente es lo que va a terminar ocurriendo y así espero que sea. Claudio, ahí te dejo también la palabra para que podamos conocer tu apreciación. Ahí establecíamos algunos puntos. Sebastián también daba cuenta de la cierta extrañeza con la que también observaba el quehacer del Ejecutivo y particularmente muchas de las declaraciones de la ministra del Interior. Nos ve un poco dubitativos al gobierno en torno a este tema y frente a ello también es importante ver cómo lo sigues tú con todos los antecedentes que se manejan, con la dificultad también que ha tenido el Ejecutivo para saber dónde están cada uno de ellos. Sí, mira, lo primero decir, si yo veo a un gobierno dubitativo ante una situación como esta, para mí es muestra de responsabilidad y seriedad política ante la situación que se enfrenta. Tomar posición automática ante una situación así, para mí, en materia política exterior, es irresponsabilidad, ¿bien? O es negligencia. Digo esto porque la situación de estas deportistas cubanas, en virtud de las tipificaciones de refugiados, es difícil poder encasillarlas en alguna. Lo que trato de decir, por tanto, es que la decisión en torno a estas personas finalmente pasa por ser una decisión política del gobierno. Y para ello, el gobierno, naturalmente, que para tomar esa decisión debe calcular los costos y beneficios que eso implique, tanto para su relación con Cuba como las relaciones, digamos, periféricas en torno a lo cubano. Estoy pensando en el resto de los gobiernos de izquierda con los cuales el país tiene, digamos, está tratando de relanzar proyectos como la UNASUR o como la CELAC, etcétera. Brasil, Colombia, entre otros gobiernos. Por tanto, no es tan fácil, digamos, plantear que estas personas hay que darles refugio porque no son perseguidos políticos o no tenemos evidencia hasta el día de hoy que sean perseguidos políticos, son deportistas. O sea, por principio un deportista no se vincula en cuestiones políticas, por principio. Bien, no son personas, o no sabemos si son personas que han sido y están pidiendo asilo por cuestiones de discriminación racial, étnica. Bien, no son personas que estén arrancando producto de una guerra. Son personas que están, naturalmente, y tienen sus razones, y esas razones son legítimas para poder pedir asilo en este país o poder pedir, digamos, me parece que es más apropiado pedir una residencia. Y eso, para mí, como les repito, es una cuestión de decisión política. Sebastián, tomando también los argumentos que nos planteaba Claudio recién, a la hora también de ir interpretando también la forma en que el Ejecutivo ha estado asumiendo este caso, trae a colación no solamente el tema de las relaciones con los países y particularmente con el régimen en Cuba, sino que además el tema de no aventurarse con figuras donde puede entrar, por ejemplo, el tema del asilo político. ¿Cómo ves también ese análisis que se está haciendo y que de una u otra forma también
también puede ser uno de los argumentos que se puedan esgrimir desde la moneda. Mira, yo creo que, a ver, teniendo Claudio razón en lo matriz, yo creo que sí hay un tema que no podemos eludir, y que es que, de nuevo, yo comenzaba esta intervención diciendo, y esto ocurre, y ha ocurrido muchas veces, y no es Chile el único país, y no es estos Panamericanos el único evento donde ha ocurrido. Consistentemente ocurre que atletas cubanos que van en delegaciones hacia el exterior desertan. Tan así es que, por la información con la que contamos, haciendo fe de lo que señala tanto el abogado de algunos de los atletas como los propios atletas, la delegación cubana tenía retenidos los pasaportes. Por un tema muy lógico, digamos, porque si es que yo al final del día sé que esto puede ocurrir, probablemente voy a tratar de hacer algún desincentivo. Entonces, yo creo que en este caso en particular, y dado, digámoslo así, todas las experiencias previas que existen, yo creo que este es un caso donde uno sí puede tener un pequeño análisis previo en términos de qué es lo que está ocurriendo, porque ha ocurrido muchas veces. Y acá, en el fondo, esto, yo lo que creo, digámoslo así, y creo que el gobierno ha sido prudente, y en eso, digamos, no lo podría cuestionar, es que existe, en el fondo del gobierno, una cosa es que tenga que opinar de la situación interna de Cuba, que me parece que no tiene por qué hacerlo. Un segundo tema sí es que pudiera saber a qué se va a enfrentar y, digámoslo así, estar preparado para poder reaccionar ante una situación que, insisto, si uno, no quiero ser banal, pero si uno hubiera, antes de los Panamericanos, hecho un escenario de cosas que iban a pasar, probablemente esto hubiera estado en las cartillas de muchas personas que iba a pasar. No con el número, no con los atletas específicos, pero esto es algo que ocurre y que ocurre mucho en estos certámenes. Yo creo que en eso, me parece que el gobierno en eso debiera tener una posición un poquito más, digámoslo así, claro, decidida. Ahora, yo entiendo lo que dice Claudio, que tiene que tener cuidado, y está bien. Me parece sí que cuando la declaración es, por ejemplo, como la que hizo la ministra del Interior ayer, que podría estar haciendo turismo, me parece que es un poco más complicada, porque creo que eso ya es algo que nosotros podríamos descartar dada la experiencia. Del resto del punto, totalmente de acuerdo. Yo, en general, en esto, creo que los gobiernos, una de las cosas que tienen que ser es prudentes con otros gobiernos, en general, y es un principio que creo que todos vamos a estar de acuerdo, pero creo que en situaciones como esta uno tiene que ser muy cuidadoso de esos detalles, y creo que el gobierno, al menos ayer, no lo fue con esa declaración. Claudio, para ir cerrando este tema, tenemos otras cosas para comentar también más adelante, pero me quiero quedar también con el tal vez, algo que queda de manifiesto con lo que dice Sebastián recién, en el caso de situaciones que se viven con deportistas, en este caso de Cuba, de repente presuponer las razones por las que se quedan, que eso me da la impresión es a lo que se apunta, y que efectivamente, lo decía Sebastián, es algo que se maneja en distintos eventos deportivos como posibilidad. Sí, claro. A ver, naturalmente que escudriñar las razones personales de estas personas es un ejercicio que no nos corresponde, y naturalmente que estaríamos violando una frontera, ¿no? Una frontera ética. Sin embargo, lo que podemos decir hoy día, y también ya ha aclarado el punto que en la categoría de refugiado se vuelve muy difícil poder encasillar a estas personas, tipificarlas. Yo prefiero, o me gustaría analizar la situación respecto a las condiciones materiales que estas personas tienen en su país para desarrollar la carrera o la actividad que a esas personas les hace feliz, y todas las barreras o limitancias que esas personas tienen en su país para poder llevar a cabo eso, para poder realizarlo. Naturalmente que en ese aspecto, en ese ámbito del análisis, la situación en Cuba hoy día es muy compleja, es una situación que está en detrimento. El régimen cubano y su situación económica está pasando por un momento muy difícil, y naturalmente que esto lleva a que personas busquen nuevos horizontes. Ahora bien, planteándolo desde esa condición, naturalmente que la migración, la emigración, para buscar otros horizontes, naturalmente que es un derecho humano y que deberíamos pretender o esperar que se respete, y esa situación no es propia de Cuba exclusivamente. O sea, por razones académicas, yo he tenido la posibilidad de compartir, de vivir con cubanos. Yo viví con cubanos en la India durante varios meses,
y los cubanos volvieran. Y hablaban con orgullo de su país, con orgullo de su revolución, con orgullo de su régimen, y lo miraban desde un eje que no es un eje izquierda-derecha, que no es el mismo con el que nosotros miramos la situación. Pero también en México he vivido con cubanos y que están divididos y que algunos tienen familiares en Miami, etc. Es decir, no hay una sola versión, no hay una sola percepción en la población cubana sobre la situación que se está viviendo, a pesar de los detrimentos, que se vive en condiciones materiales. El detrimento de las condiciones materiales la vive la gente en Venezuela. Hay gente que en Chile que la está viviendo, es decir, hablar de desarrollarse en el atletismo, desde Las Condes y la posibilidad que la persona tiene de ir a entrenar a San Carlos de Apoquindo, versus una persona, no te estoy hablando ni siquiera de La Pintana, te estoy hablando de las compañías en La Serena, o cualquier otro pueblo, ciudad más pequeña en el norte o en el sur. Esas personas no tienen las condiciones materiales. Yo dudo que tengan las mismas condiciones que las personas que viven en La Habana. Entonces, la migración se produce. Eso es distinto a tener que analizar la relación política, diplomática entre el Estado de Chile y el Estado cubano en torno a estas personas. Y por eso, insisto, la situación o la decisión es eminentemente política, y para eso la Cancillería y el gobierno del presidente Boric debe sumar los costos y los beneficios que eso implique. 9 de la mañana con 41 minutos, retomamos la conversación, nuestro panel el día de hoy con Sebastián Rivas, director de incidencias de Pivotes, con Claudio Coloma, doctor en filosofía política, investigador de la Fundación Chile 21. Abordamos ahora el otro tema que tenemos propuesto para el día de hoy y que tiene que ver con lo que se está desarrollando a nivel parlamentario y particularmente lo que fue la aprobación de esta ley de usurpaciones, que trajo consigo, digámoslo, una situación donde de una u otra forma hubo críticas dentro de no solamente coaliciones, bloques, sino que además de sectores políticos. Por un lado, lo que tiene que ver con la molestia dentro del socialismo democrático contra el Partido Comunista, quien se descolgó en el marco de la votación, pero también desde Chile Vamos por el rol que asumió Republicanos. Esto se sacó adelante finalmente, pero hubo matices que plantearon tanto desde el PC como desde Republicanos. Quiero entrar en aquello porque nos encontramos nuevamente con escenarios diversos a la hora de ir definiendo temas importantes a nivel país. Sebastián, me quedo contigo para partir. Muchas gracias, Rodrigo. Yo creo que, a ver, partamos por algo básico. Yo creo que aquí, en general, si hay un tema que durante este gobierno se ha ido abordando de una manera bastante, digámoslo así, estructurada y transversal en el Congreso, es la agenda de seguridad. Y esa agenda de seguridad ha tenido avances, retrocesos, pero uno sería miope de no reconocer que, siendo además un tema muy incómodo para la izquierda, yo creo que ha habido avances que son significativos. En ese sentido, me parece, me parece que cuando uno empieza a ver fusiones raras en términos de votos y todo, pero cuando son de partidos, no son tan malas noticias, digámoslo así. Yo creo que el hecho de que se haya logrado sacar adelante una legislación, que evidentemente, si es que no se hubiera sacado adelante, hubiera sido un punto para digamos, criticar al gobierno, entre comillas, porque quizás no logró sacarla, pero que en verdad no es un punto ya solamente para el gobierno, sino que es un tema de una demanda ciudadana súper instalada, que el gobierno no, yo creo que tuvo que hacer un medio tripas corazón para poder hacerlo. Me parece que es una buena noticia para todos. Yo creo que esta legislación probablemente no deja conforme a prácticamente nadie, pero es fruto de estos tira y afloja, ya incluso con el tira y afloja máximo que tiene nuestro sistema legislativo, que es el veto. Y yo creo que eso, primero que todo, para mí es valorable. O sea, siento que efectivamente la ley sale con un piso de legitimidad bastante mayor que el que habría tenido sin este ida y vuelta y sin este tira y afloja. Ahora, por supuesto, nos estamos enfrentando a un escenario político, y acá hago un poco de análisis más que de reflexión, donde... y nosotros yo creo que lo vamos a ir viendo más y más y más durante, yo creo que después del plebiscito. El plebiscito vamos a estar todos unidos, digamos, pero después del plebiscito vamos a ver diferenciaciones más fuertes entre Chile Vamos y Republicanos, probablemente también entre socialismo democrático y Apruebo Dignidad,
porque lo que se viene, no el próximo año quizás incluso, porque las elecciones de alcaldes pueden ser pactos de omisión o alguna fórmula, pero juntos, sino que la elección de diputados y senadores es muy importante mostrar esa diferenciación. Entonces me parece interesante la señal de republicanos en ese sentido. Yo tomo nota, digámoslo así, porque efectivamente deja a Chile, vamos, en una especie de limbo, pero muestra, entre comillas, que puede llegar a acuerdos u otras situaciones que yo creo que también hay un cálculo. Bueno, ayer José Antonio Kast decía algo que en términos de que la Constitución le podía pavimentar el camino a la presidencia. Creo que hay algo ahí que empieza a cambiar el tono de los republicanos y es bien interesante marcarlo, como lo digo, desde la vereda cómoda del análisis, Rocío Alcaíno. Claudio, vuelvo contigo porque ahí también es importante ver cómo vamos proyectando cada una de estas, de estas votaciones y particularmente de los apoyos que observamos, por lo menos en este caso en el Parlamento, respecto a otras situaciones que se van a dar más adelante. Ahí Sebastián da cuenta de, efectivamente, los escenarios en los que nos podríamos encontrar en una parlamentaria futura, y eso también es relevante verlo desde la perspectiva desde la seguridad que pueda haber dentro de una coalición de gobierno. El tener un PC que no se pliega igual genera cierta incertidumbre o molestia dentro del oficialismo. No sé cómo ves también, cuál es el análisis que haces tú de estas situaciones que se van dando y que, ojo, no siempre nos encontramos con los mismos porcentajes, los mismos apoyos. De verdad que es un poco complicado hacer proyecciones con este tipo de reacciones y votaciones. Absolutamente, y no nos tiene que sorprender. Esto es política, y por tanto nada está escrito en piedra. Entonces, naturalmente que la política es así, es dinámica. El día en que nada se mueva, el día en que ya los políticos dejen de disputar el poder, nos vamos todos para la casa, cerramos Chile 21 y todas las fundaciones y nos dejamos de analizar, ¿no? Ahora, ¿cómo se expresa eso? Y me parece que lo que pasó ayer refleja esa complejidad por la que está atravesando la política hoy día y la riqueza por la que está atravesando, a lo menos para los analistas, la política chilena. En primer lugar, lo que vimos ayer fue algo que ya se está anunciando o se está viendo para lo que va a ocurrir en el plebiscito, en el referéndum sobre la segunda propuesta constitucional. Es decir, un bando de derecha rechazando el proyecto constitucional y un amplio sector, indefinible aún, de izquierda a centro-izquierda, que igualmente va a rechazar. Y hay un grupo, por tanto, reducido, excluido, que se la va a jugar por el apruebo. ¿Sí? Ayer algo de eso, algún tipo de paralelismo podemos establecer. No exacto, no es una fotocopia, pero hay una lógica política que de cierta manera se reproduce. Eso por un lado. Pero por otro, y para que veamos que la política es dinámica, podemos ver también que a raíz de estos hechos que estamos viviendo, especialmente ayer, estamos viviendo una reconfiguración un poco más clara de los 3/3 previos al golpe de Estado y que estuvieron dormidos durante gran parte de la transición. Y esos 3/3 están compuestos, digamos, por dos extremos, ¿bien? Partido Republicano, Partido Comunista, que en este caso se excluye o se aparta de lo que hoy día se llama socialismo democrático. No me gusta mucho esa palabra, prefiero socialdemocracia, sí. Me gustaría más invertir los términos. Y este Frente Amplio, que tiene un ADN muy importante de ese sector, o sea, Crispi y compañía, varios exalumnos de Derecho en la Chile, la Católica, hijos, nietos, sobrinos de personas que estuvieron en la centroizquierda, que han estado en la centroizquierda. Hay un ADN muy importante junto a otras identidades políticas. Bien, pero ahí se está configurando, digamos, una centroizquierda que podemos ver, que se ve graficada en la votación de ayer. Por tanto, lo que trato de decir es que de aquí al futuro no hay nada dicho. La alianza en la izquierda, la alianza gobernante actual, vista en cómo se configuró, ¿no? O sea, sí. Parte del Frente Amplio, luego tiene que ampliarse,
hoy día se excluye el Partido Comunista de una votación crucial, pero que el gobierno lo muestra como un triunfo, ¿no? Esta dinámica tenemos que estar muy expectantes respecto a cómo se va a terminar configurando. No olvidemos ya que la DC y varios dirigentes tradicionales, ¿no? Camilo Escalona entre ellos, están llamando hace tiempo a no nos olvidemos de la DC. Bien, y la DC con esta depuración que ha vivido, ¿no? Con demócratas y amarillos ya en sus propios proyectos, es algo que también tenemos que mantener en observación respecto a cómo va a evolucionar y cómo se van a definir las fuerzas políticas en el futuro cercano. Sí, ahí Sebastián, Claudio también trae a colación el no olvidar a la democracia cristiana, que ya ha tomado también definiciones en torno al plebiscito de diciembre. También quiero incorporar a este tema al partido de la gente, que más allá de los descuelgues que ha tenido en el mismo Parlamento, estuvo definiendo online también el tema de aprobar, ir a favor o en contra de la propuesta de constitución. Ganó el a favor, sin embargo hubo un porcentaje grande que pidió libertad de acción, ahí hubo otro quiebre. Se suman también otros elementos a lo que es la fórmula, y ahí viene también grandes preguntas si efectivamente es pertinente empezar a sincerar estos tercios de los que hablaba Claudio. Mira, yo creo, a ver, digámoslo así, yo creo que esto refleja, y tú lo dices muy bien, una cierta fragmentación política. Y creo que Claudio hace un muy buen punto cuando habla de que estamos en un proceso de reconfiguración. Es muy evidente que estamos en un proceso de reconfiguración, porque ocurren cosas, por ejemplo, como que, a ver, uno puede entender, entre comillas, disensos personales de partidos. Eso siempre ha ocurrido. Sí. Lo que parece más extraño, por ejemplo, es cuando el partido de la gente, y aquí no voy a categorizar ninguna de las dos opciones, me parece que es un punto en términos de cómo estamos viviendo el escenario político. El partido de la gente se define a favor, y luego 3 de sus diputados, no tiene millones de diputados, tiene 8, y de los 8 hay varios que no son parte. Hay uno que 3 se de los colgaron. diputados que adscriben al partido de la gente salen a decir, no, nosotros vamos a votar en contra. Creo que independiente de la postura a la cual uno adscriba, es un reflejo del problema que tenemos hoy día en el sistema político. Creo, yo lo he remarcado acá, lo hemos marcado, creo que en el fondo hoy día la decisión en términos de qué votar en el plebiscito es personal. Yo creo que hay elementos muy importantes para que cada persona pueda decidir entre las diferentes posturas. Sin perjuicio de eso, yo creo que si alguien mira un elemento para votar a favor que puede ser importante, es que avance un poco en términos de evitar fragmentación política. Yo creo que esa es una de las deudas pendientes, incluso si gana el en contra, digámoslo así. O sea, creo que la fragmentación política hoy día hace esos incentivos que uno dice que, bueno, el partido de la gente tampoco es un partido tan gigante, y ellos están divididos, y esta división a nosotros nos parece, incluso parece un poco cómica, pero yo creo que es muy sintomática de cosas que están ocurriendo, sobre todo con las colectividades más nuevas. Creo que el hecho de que en el último Parlamento la Cámara de Diputados haya tenido 21 partidos de entrada, que es una cifra récord en la institucionalidad chilena, nos habla de eso. Y me parece de nuevo que tal como Claudio dice, yo creo que estamos en un proceso de reconfiguración, y creo que en ese proceso va a ser súper importante cuál es el modelo y a qué es lo que nosotros queremos apuntar. En lo particular, a mí me parece que es importante tratar de evitar que se siga fragmentando la política, y me parece importante contar con partidos fuertes, pero creo que es un dato de la causa que estamos en ese proceso y que estamos en una transición a algo que va a ser, que perfectamente pueden ser los 3 tercios, puede ser otro modelo, pero estamos en una transición hacia algo que va a pasar después. Claudio, ahí Sebastián trae a colación el tema de la fragmentación, algo que también se abordó en la discusión constitucional. Hay dentro de las propuestas normativas también elementos que puedan ir en la línea de evitarla. Sin embargo, independiente de los resultados, me da la impresión de que también es una temática a tomar en cuenta, ya sea desde la perspectiva de propuestas parlamentarias, de mociones, lo que tiene que ver también con esta atomización a nivel político. Sí. Sí, bueno, esa atomización, balcanización que estamos viviendo, a mi juicio, siguiendo esa tesis transicional, digamos, o más que transicional, es dinámica. Estamos viviendo un periodo de reacomodo de la fuerza. Estamos esperando a ver qué pasa de aquí a finales de año, inicios del próximo. Me imagino yo, solamente por lanzar un tiempo en voz alta, nada más, de aquí a marzo, ver cómo decanta la cuestión del Frente Amplio. Es decir, con esta caída de RD,
ver cómo se rearticula la izquierda gobernante en una sola unidad política, ¿no? En un solo partido político. Eso está por verse. Pasos similares, un poco más lentos, veo yo que se están intentando, se están esbozando, a lo menos se están pensando, hablando en voz baja, en la socialdemocracia, ¿no? Es decir, con la caída del PPD, Partido Socialista todavía fuerte, la DC muy debilitada, el Partido Radical, bueno, ya ni hablar, pero ahí yo veo a lo menos una necesidad, ¿no? Una necesidad de llenar un vacío que dejó la desaparición de la concertación y la nueva mayoría. Y ahí también hay voces y me parece que hay esfuerzos por tratar de llevar a cabo un proyecto unificador. La derecha, por su parte, con toda su disgregación, siempre un poquito más ordenada y por lo visto ahí hay más espacio para mantener una estabilidad. Pero eso está por verse, no lo podemos prever, pero sí podemos ver algunas fuerzas tácitas, digamos, no tan explícitas, que nos podrían permitir decir que en un futuro mediano plazo tal vez estas fuerzas se reorganicen y el mapa político se reordene. Ahora, todos estos acontecimientos que estamos viendo, ¿no? Tan fuertes como el veto de ayer o el proyecto de ayer de usurpaciones, lo que va a pasar con el cierre del proceso constitucional, ahí vamos a poder ver finalmente cómo se van a ir reconfigurando las fuerzas. Son las 9:56. Yo quiero agradecerle a Sebastián Rivas, también a Claudio Coloma, que nos acompañaron el día de hoy en nuestro panel. Nos reencontramos a futuro para seguir revisando las distintas temáticas de la actualidad. Un abrazo a ambos, que estén muy bien. Un abrazo a ti y a Claudio, que estén muy bien, Rodrigo. Chao. Chao, Claudio, chao, Sebastián.